Luego que las Naciones Unidas, en su último informe presentado en Ginebra, Suiza, revelara que Honduras es uno de los países que reprime e intimida a defensores de derechos humanos, los cuestionamientos ante esto no se han hecho esperar. Esta es la primera vez que Honduras entra a una lista de esta naturaleza, porque en las listas que usted menciona, por ejemplo, fue por las violaciones de derechos humanos en sí, pero nunca que se violentaban los derechos de los defensores. Y ahí es donde Naciones Unidas lo mira como una afrenta, incluso al propio sistema universal de derechos humanos, porque los defensores de derechos humanos, las defensoras de derechos humanos en los países se convierten en un brazo extensivo de los sistemas suprarregionales, tanto del sistema universal como del sistema interamericano. Y ahí es donde entonces Naciones Unidas pone a Honduras en una lista realmente increíble de países donde prácticamente son estados fallidos, donde son estados que más bien lo que procuran es la guerra y una actitud dictatorial, y ahí Honduras se incorporó. Tendrá más o menos un año Honduras para demostrar que ellos están garantizando el ejercicio de los defensores de derechos humanos. Asimismo reaccionan críticos expertos en la sociología del país, quienes aseguran que es evidente la crisis que enfrenta Honduras en esta materia. Un país tremendamente violador de los derechos humanos en los últimos años y donde se ha creado una institucionalidad de derechos humanos como la que funciona en la Secretaría de Descentralización Justa y de Derechos Humanos, que su papel prácticamente es nulo, el papel en general del Estado prácticamente es nulo en garantizar la vida de los ciudadanos, aún de los defensores de los derechos humanos que tienen medidas y que han tenido medidas de protección indicadas por los organismos internacionales. ¿Cómo lo deja como país? Como país, como imagen, muy mal, aunque los impactos no siempre son los que se esperan, porque la cooperación internacional, los Estados Unidos y los organismos internacionales son muy hipócritas en el tema de los derechos humanos y a veces terminan siempre apoyando a los gobiernos y a los países, aun cuando son violadores. Mientras el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, discursaba en la Asamblea Nacional de la ONU que Honduras avanza significativamente en todos los aspectos, incluyendo en materia de derechos humanos, la misma le daba una bofetada, incluyendo al país en la lista de los lugares donde se reprime e intimida a defensores de derechos humanos. En cámara, Mauricio Ordóñez, Lacey Flores para UNE Noticias, un espacio abierto.